Estás en un lugar donde la palabra experimento significa dolor, miedo y muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis no solo libraban batallas en el frente, también en laboratorios ocultos. Ahí, médicos con batas impecables realizaban pruebas tan macabras que hoy parecen sacadas de una película de terror, pero eran reales. En este relato vamos a recorrer las historias más escalofriantes de esos experimentos, desde pruebas extremas de resistencia humana hasta cirugías sin anestesia. Y no solo para que sientas horror, sino para comprender por qué el mundo entero decidió que esto jamás debía repetirse. Algunos de estos datos te dejarán sin palabras, otros te harán cuestionar la naturaleza humana. En los campos de concentración, la ciencia se transformó en un arma. Uno de los nombres más conocidos es el del doctor Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte. Mengele tenía una fascinación casi obsesiva con los gemelos. Su idea era descubrir cómo manipular la genética para aumentar la tasa de nacimientos múltiples y, según su visión, crear generaciones enteras de la raza perfecta. Para ello, seleccionaba gemelos en Auschwitz y los sometía a todo tipo de pruebas. Les inyectaba sustancias desconocidas, cambiaba sus dietas de forma drástica, los exponía a enfermedades e incluso los operaba, muchas veces sin anestesia, solo para comparar reacciones. En ocasiones, si uno de los gemelos moría, Mengele mandaba a ejecutar al otro para estudiar sus órganos y hacer comparaciones. Lo más estremecedor es que registraba todo con un rigor científico que contrasta con la total ausencia de ética. Otro tipo de experimentos buscaba probar la resistencia del cuerpo humano en condiciones extremas. Los nazis sabían que sus pilotos podían caer en el mar helado del norte, así que decidieron simular esas condiciones, usando prisioneros. En Dachau, cientos de personas fueron sumergidas en tanques con agua helada, algunas durante horas, para medir cuánto tiempo podían sobrevivir antes de perder la conciencia o morir. Otros eran expuestos a cámaras de baja presión que simulaban la altitud extrema y se documentaban los efectos: sangrado por la nariz, convulsiones, daños cerebrales irreversibles. En un registro se describe que un hombre quedó inconsciente después de solo 15 minutos y murió en menos de media hora. Pero los experimentadores seguían tomando notas como si se tratara de un simple experimento con objetos inanimados. También estaban las pruebas con enfermedades. Los nazis buscaban vacunas y tratamientos, pero el método para encontrarlos era brutal. En algunos campos, como Buchenwald, se inoculaba tifus a prisioneros sanos para luego probar en ellos diferentes combinaciones de medicamentos. Las infecciones se propagaban de forma controlada y a menudo los prisioneros morían antes de recibir cualquier tratamiento efectivo. Incluso cuando se encontraban posibles remedios, los sujetos rara vez eran salvados. El objetivo no era curarlos, sino observar el curso de la enfermedad. Hay documentos que detallan cómo algunos reclusos soportaron fiebre alta, erupciones en todo el cuerpo y delirio durante días, mientras los médicos anotaban cada síntoma sin intervenir. Un dato curioso y al mismo tiempo estremecedor es que algunos avances médicos actuales en áreas como la hipotermia o la medicina de altura se basan en datos recogidos durante estos experimentos. Sin embargo, la comunidad científica debate constantemente si es ético utilizar esa información, ya que proviene de actos de crueldad extrema. Algunos argumentan que ignorar esos datos sería como desperdiciar el sufrimiento de las víctimas, mientras que otros creen que usarlos significa validar los métodos con que se obtuvieron. La mutilación también formó parte de los experimentos. En Ravensbrück, un campo destinado principalmente a mujeres, los médicos realizaban operaciones para probar nuevas técnicas de injertos óseos y musculares. Cortaban y rompían huesos deliberadamente, infectaban las heridas con bacterias peligrosas y luego intentaban diferentes tratamientos. Muchas mujeres quedaron cojas o con dolores permanentes. Algunas sobrevivieron, pero otras murieron a causa de las infecciones. No todo era físico. También hubo experimentos psicológicos. Algunos prisioneros eran sometidos a aislamiento total durante días, sin luz ni contacto humano,
para estudiar los efectos en la mente. Otros eran privados de sueño hasta el colapso, o sometidos a interrogatorios interminables bajo condiciones extremas de estrés. Se buscaba encontrar métodos más eficaces de tortura y manipulación, útiles para la guerra y el control de poblaciones. Estos estudios revelaron el límite de la resistencia mental humana, pero también dejaron secuelas irreversibles en quienes sobrevivieron. Un aspecto que poca gente conoce es que no todos los médicos nazis actuaban por convicción ideológica. Algunos lo hacían por miedo, por ambición o simplemente por seguir órdenes. Esto plantea un dilema moral. ¿Hasta qué punto una persona es responsable de sus actos cuando se encuentra bajo un régimen totalitario? En los juicios de Nuremberg, muchos de ellos argumentaban que solo cumplían su deber como soldados o científicos, pero la mayoría fue condenada por crímenes contra la humanidad. En medio de toda esta obscuridad, hay historias de resistencia. Hubo prisioneros que, a pesar del riesgo, sabotearon experimentos. Por ejemplo, en un laboratorio donde se probaban vacunas, algunos reclusos cambiaban las etiquetas de las muestras para que los resultados fueran inútiles. Otros lograron esconder registros o fotografías que luego sirvieron como prueba en los juicios. Estos actos, aunque pequeños, fueron una forma de luchar contra la maquinaria de muerte que los rodeaba. Lo que más impresiona al leer estos relatos es la frialdad con que los perpetradores describían lo que hacían. Los informes están escritos con un lenguaje técnico, como si hablasen de animales de laboratorio y no de personas con familias, sueños y vidas. Esa deshumanización fue clave para que tantos médicos participaran sin remordimiento. Es un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la ciencia se separa por completo de la ética y la empatía. Hoy, las leyes internacionales de investigación médica exigen el consentimiento informado, la supervisión ética y el respeto absoluto por la dignidad humana. Estas normas nacieron, en gran parte, como respuesta directa a lo que ocurrió en esos campos de concentración. Cada vez que un médico o investigador firma un protocolo ético, lo hace para asegurarse de que nada parecido vuelva a suceder. Los nazis creían que podían purificar la población, eliminando la posibilidad de reproducción en quienes consideraban indeseables. Para lograrlo, realizaron experimentos con rayos X, químicos corrosivos y cirugías no consentidas. En algunos casos, los médicos exponían a hombres y mujeres a radiaciones tan intensas que la piel se quemaba, dejando cicatrices profundas, y todo para probar la rapidez con la que podían provocar infertilidad. El objetivo no era solo acabar con vidas, sino borrar generaciones enteras. Otro experimento escalofriante tuvo lugar con la investigación sobre el agua de mar. Los nazis querían encontrar un método para que el agua salada pudiera beberse en casos de emergencia naval. En Dachau, obligaron a prisioneros a beber únicamente agua de mar tratada con químicos experimentales durante semanas. Como era de esperar, los cuerpos no podían soportar la deshidratación extrema y muchos murieron en un estado de delirio y sufrimiento insoportable. Un testimonio describe cómo algunos reclusos, desesperados por la sed, intentaban lamer el suelo mojado de las celdas o chupar trapos húmedos. El interés por la supervivencia en climas extremos también llevó a los nazis a simular condiciones del desierto África. Se encerraba a prisioneros en cámaras con calor sofocante y humedad mínima para observar la rapidez con la que la deshidratación y la insolación destruían el cuerpo humano. Los investigadores medían la pérdida de peso por sudor, la temperatura interna y el tiempo que tardaba el corazón en colapsar. Lo más perturbador es que estas observaciones se registraban con la precisión de un estudio académico, como si el dolor ajeno fuera una simple estadística. No menos macabros fueron los intentos de probar nuevas armas químicas y biológicas directamente sobre seres humanos. En algunos campos, los prisioneros eran expuestos a gas mostaza, fosgeno y otros agentes letales para estudiar la resistencia de la piel y los pulmones. Las quemaduras químicas eran tan graves que muchos morían en cuestión de días. Los sobrevivientes quedaban con cicatrices y problemas respiratorios de por vida.
Curiosamente, en los juicios de Nuremberg se reveló que algunos de estos experimentos no aportaron información útil para fines militares, lo que demuestra que muchas veces el objetivo real era simplemente infligir dolor. La obsesión con el control sobre la vida y la muerte alcanzó su punto más siniestro en los llamados experimentos de reanimación. Inspirados en investigaciones previas sobre resucitación, los nazis intentaron traer de vuelta a personas recién ejecutadas o que habían muerto en las pruebas de hipotermia. Utilizaban métodos como masajes cardíacos, respiración artificial e incluso descargas eléctricas rudimentarias. Ninguno de estos intentos tuvo éxito comprobado, pero los médicos insistían, documentando cada fracaso como si fuera un logro. Es inquietante pensar que la vida de un ser humano era para ellos una simple variable de laboratorio. Un dato curioso que pocos conocen es que en medio de toda esta barbarie, algunos de los médicos que participaron en estos programas eran considerados brillantes por sus colegas internacionales antes de la guerra. Habían publicado artículos, asistido a congresos y recibido premios. Sin embargo, la ideología nazi transformó ese talento en un instrumento de destrucción. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tan frágil es la línea que separa la ciencia de la barbarie cuando se elimina la ética? Los experimentos con sustancias químicas no se limitaron a armas. En algunos casos, los nazis buscaban desarrollar medicamentos que aumentaran la resistencia física y mental de sus soldados. Así surgió el uso forzado de drogas estimulantes en prisioneros, quienes eran obligados a caminar largas distancias o realizar trabajos agotadores bajo sus efectos. El objetivo era medir cuánto tiempo podía mantenerse un cuerpo activo antes de colapsar. Algunos prisioneros murieron de agotamiento total, otros sufrieron fallos cardíacos. Este tipo de pruebas reveló un cinismo absoluto. La vida humana era solo un medio para obtener un resultado. En campos como Sachsenhausen, también se probaron métodos de ejecución más eficientes. Estos experimentos incluían disparos controlados para observar los efectos en diferentes partes del cuerpo, pruebas con explosivos y ahogamientos simulados. Aunque pueda parecer absurdo, para los nazis esto era investigación militar aplicada. Lo que para cualquier persona sería un acto de asesinato, para ellos era un procedimiento de campo documentado con gráficos y mediciones. Uno de los episodios más siniestros fue el estudio sobre el trasplante de órganos y extremidades. Algunos médicos intentaron injertar partes del cuerpo de un prisionero en otro, no con fines de salvar vidas, sino para explorar técnicas que pudieran aplicarse en soldados heridos. Estos procedimientos realizados sin anestesia adecuada y en condiciones insalubres resultaban en infecciones graves y muertes casi inmediatas. La idea de que un ser humano fuera tratado como un simple conjunto de piezas intercambiables revela un nivel de deshumanización extrema. El legado de estos experimentos es tan oscuro que incluso hoy sigue generando debates éticos. Algunos historiadores y médicos discuten si la información obtenida debería ser utilizada o si es moralmente inaceptable. Hay quienes sostienen que, por más útil que pueda ser, utilizar esos datos significa validar el sufrimiento infligido a miles de personas. Otros creen que, si puede salvar vidas, ignorarlo sería desperdiciar un sacrificio impuesto. Esta tensión entre memoria y utilidad científica muestra que las consecuencias del nazismo siguen vivas en la conciencia humana. En medio de este horror, hubo destellos de humanidad. Algunos prisioneros que trabajaban en laboratorios clandestinos intentaron salvar vidas filtrando información, ocultando a personas enfermas para que no fueran seleccionadas o falseando resultados de experimentos. Estos actos de resistencia eran extremadamente peligrosos, ya que ser descubierto significaba una muerte inmediata. Sin embargo, demuestran que aún en las circunstancias más terribles, algunos se negaron a perder su compasión. Cuando la guerra terminó, los juicios de Nuremberg sacaron a la luz gran parte de esta información. Las imágenes, documentos y testimonios provocaron indignación mundial y dieron lugar al Código de Nuremberg, un conjunto de principios que hoy son la base de la ética médica y científica. Este código establece que ningún experimento puede realizarse sin el consentimiento voluntario de la persona, que el bienestar del participante debe ser la prioridad y que los riesgos deben minimizarse al máximo. Estos principios son en cierto modo un monumento invisible a las víctimas. La historia de los experimentos nazis no solo es un capítulo de crueldad,
sino una advertencia constante. Nos recuerda que la ciencia, cuando se separa de la ética, puede convertirse en un arma más peligrosa que cualquier bomba. También nos obliga a reflexionar sobre cómo las ideologías extremas pueden corromper incluso a las mentes más brillantes. El peligro no está solo en el pasado, está en cualquier lugar donde la dignidad humana se vea como algo negociable. Hoy, mantener viva la memoria de lo que ocurrió es una forma de resistencia. Contar estas historias no es para alimentar el morbo, sino para asegurarnos de que nunca se repitan. Es responsabilidad de todos reconocer las señales de deshumanización y detenerlas antes de que se conviertan en tragedias. Si este relato te ha impactado y quieres conocer más sobre la historia que muchos prefieren no contar, te invito a suscribirte. Así podrás seguir explorando conmigo no solo lo que pasó, sino lo que aún podemos aprender de ello. Porque entender el pasado es la mejor manera de proteger nuestro futuro.